Bueno, bien, muy buenos días para todos. El Señor les bendice más. Estoy sorprendido de la cantidad de niños que hay en la iglesia. ¡Qué barbaridad! Ahí han pasado y pasado y pasado. Dios les bendiga a los niños. Muy bien. Dice la palabra que de los niños y de los tales es el reino de los cielos. Okay. Vienen como 4, ¿no? Vienen en camino todavía. Qué belleza. Al fin, el de Paola ya nació. ¿Todavía no? Pero ya es en estos momentos, ¿cierto? Ahí está la abuela, vea. Bueno, bien, qué rico. Gloria a Dios por los niños. Justamente me agrada muchísimo porque quiero decirles que el mensaje que el Señor ha mandado hoy tiene algo que ver con esa actitud de niños. Yo recuerdo que cuando recién yo conocí al Señor, o antes, cuando iba yo a la iglesia católica, recuerdo que iba porque pues mi mamá era insistente en eso, ¿sí? Y sabía ejercer su autoridad de una manera clara para que yo fuera. De tal suerte que yo todos los domingos iba a la misa, todos los domingos sin faltar a misa de 10 estábamos. Y como la iglesia quedaba al lado del teatro, para los que no conocen, la iglesia cercana era el Divino Salvador, no sé si lo conocen, sobre la calle 57 con 17. Al lado de la iglesia hay un teatro que hoy es de tablas, de teatro, en esa época era el cine, ¿sí? Y yo recuerdo que la boleta para entonces valía 2,20. Y yo entraba, pero para poder entrar al matinal tenía que ir a la misa más temprano. Entonces yo no sé si yo iba a la misa por el hecho de por querer ir a la misa o por ganarme el derecho de ir al matinal, a cine. Bueno, lo cierto del caso es que así fue pasando el tiempo hasta que el Señor me dio el privilegio de conocerlo en la forma que lo conozco hoy. Y definitivamente cuánto más cercano a nuestro corazón que en aquella época. Yo no recuerdo que en esa época por lo menos uno llevara Biblia a la iglesia. Si alguien la llevaba, yo por lo menos no la veía, ¿sí? Sino que recuerdo todavía que al entrar al templo, a uno le daban un papelito, como un boletín, y allí estaba el evangelio de ese día. Yo no sé si ustedes recuerdan. Yo recuerdo que a mí me tocaba llevarlo el lunes siguiente al colegio, porque en la clase de religión teníamos que demostrar que habíamos ido a misa, ¿sí? Allá eso era en el colegio El Rosario, yo les he contado, ¿no? Y pues es un colegio muy, muy católico. Bueno, bien, entonces hoy vamos justamente a charlar de eso, pero antes de comenzar quiero que oremos, dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos hable de una manera especial, porque definitivamente Él tiene más interés que cualquiera de nosotros en que su obra crezca, pero que crezca no de cualquier manera, sino que estemos absolutamente convencidos de lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿ok? Bueno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy unánimes juntos venimos como iglesia, Señor, para bendecir y para alabar tu santo nombre, para darte gracias, Señor, para darte siempre, siempre gracias por este lugar que tenemos en el que podemos congregarnos para buscar de tu presencia, Señor, por cada una, Señor, de las personas, de mis hermanos, porque cada uno es una posibilidad de poder recurrir para escuchar una palabra de Dios, para poder nosotros estar juntos los hermanos, juntos en armonía, dice la palabra, en coinonía. Yo quiero darte gracias, Padre Santo, porque te ha placido bendecirnos, Señor, porque en cada uno de mis hermanos aquí presentes veo tu gloria, Señor. Quiero darte gracias, porque a ti te ha placido bendecirlos, porque te ha placido traerlos a este lugar, pero muy especialmente te ha placido revelarte a sus corazones, Señor, para que te conozcan, no solamente como Dios, sino como su Padre, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Y amén. Sí, entonces yo les contaba que yo iba a la iglesia y definitivamente yo no tenía el concepto claro yo a qué iba a ese lugar.
porque yo peleaba con mi mamá, iba a regañadientes, muchas veces salí de la casa de la oreja, pero bueno, en fin, algo se aprendió, creo yo, por lo menos el hábito de salir a buscar de la presencia de Dios. Yo no iba a eso, yo tenía otras cosas en la mente, tengo que admitirlo. Cuando conozco del Señor, que me presentan a un Dios vivo, yo tenía aproximadamente, tenía 25 años de edad. Recién había salido de la facultad y se veía, ¿no? Creía uno haber cogido el mundo con las manos, y muy pronto el Señor le enseña a uno que justamente el poder recibir un título universitario, lo único que le enseña a uno es, o le da la posibilidad de comenzar a aprender. Eso es un título. No lo capacita a uno para nada realmente, porque sale uno sabiendo realmente muy poco. Ok, entonces resulta que en este orden de ideas yo iba a la iglesia, y la primera vez que llego a una iglesia evangélica me empecé a hacer un curso para aprender a orar, por decirlo de alguna manera, aprender a orar. Yo de eso no sabía, yo antes solo repetía, no sabía orar, lo confieso. Pero cuando llego yo a la iglesia evangélica, me enseñan a orar, y me enseñan no solamente a orar por mí, sino a orar por cada una de las personas. Le enseñan a uno a ser intercesor, cosa que yo de eso no tenía ni la menor idea. Bueno, bien, tengo un problema de audio, a ver si se puede solucionar. Bien. Yo recuerdo que cuando a mí me enseñaron a orar y me enseñaron a ser intercesor para orar por las necesidades de mis hermanos, para mí era muy satisfactorio poder orar por alguien y que esa persona pues recibiera lo que pedía del Señor, que recibiera una sanidad, que recibiera un milagro financiero, que, bueno, en fin, tantas formas como Dios se podía manifestar. Y yo recuerdo que para mí era muy satisfactorio saber que eso sucedía, que yo oraba y era efectivo, y tener esta certeza de que Dios me podía utilizar. Eso para mí era maravilloso. Yo empecé a enamorarme del Señor justamente por eso. Pero yo recuerdo que algún día yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué razón cuando yo oro por mis hermanos reciben del Señor, pero yo no? ¿Ustedes alguna vez les pasó eso? ¿Por qué yo no? Porque eso parece que es para los demás, pero no para mí. ¿Cuál será la razón? Y un día el Señor se revelaba a mi vida y me decía justamente que porque yo no creía que eso fuera también para mí. Es que tú no crees que eso es para ti, sino para los demás. Créame que fue un curso extenso que me tocó hacer para aprender que Dios también quería bendecirme a mí. También quería bendecirme a mí. Y eso limitaba mucho mi predicación, porque tengo por lo menos, no digamos costumbre, pero sí por lo menos el anhelo profundo, que cuando yo me suba a predicar sobre algo en particular, yo lo haya sentido en mi vida, porque si no, no comunico nada, ¿sí? Yo necesito que si yo predico un Jehová Jireh, yo haya sentido definitivamente que Él es un proveedor, que no falte nada, que si yo hablo de Jehová Rafa, yo haya sentido su sanidad, ¿no es cierto? Así definitivamente, uno levanta su mano, invoca un Dios con su presencia Shekinah, yo ni siquiera sabía que era eso, yo no lo había sentido. Y entonces uno se aprende como que es cosas como si fuera un formulario, ¿no es cierto? Pero cuando empiezo a vivir las cosas del Señor, empiezo a amarlo de una manera especial. Y hoy estoy absolutamente convencido que si uno quiere ser efectivo en el ministerio, tiene que ser simplemente cuestión de amor. ¿De acuerdo? Por favor, hagan caso omiso de lo que pase de ese punto para allá. ¿Sí?
prometo que dentro de 8 días va a haber una puerta ahí para que no nos distraigamos. Ok. El Señor empieza a darme a mí un curso especial para que yo no solamente pensara en el Señor como Dios, sino que empezara a ver una relación diferente. Ya vamos a ver de qué naturaleza era esa invitación que me estaba haciendo el Señor. La mejor forma, mis amados, de ver la forma como Dios quiere hablarnos o se quiere manifestar está en la iglesia y en el matrimonio. En la iglesia y en el matrimonio son dos entidades en las que uno puede ver muy fácilmente la forma como Dios quiere hablar. ¿Sí? En la iglesia, ¿por qué? Porque justamente es su ¿qué, Cami? ¿Sí? Su novia, por lo pronto. ¿Sí? Vamos a tener el privilegio de casarnos con nuestro Señor. Pero también el matrimonio, ¿por qué? Porque es que el matrimonio es una forma especial de ver una analogía entre el Señor y su iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor por su iglesia? ¿Y qué espera el Señor que yo haga por mi esposa? ¿Sí? Yo no puedo simplemente actuar de cualquier manera con mi esposa. El Señor me pide permanentemente en su palabra que yo sea especial con ella, que ella sea especial para mí, que yo esté dispuesto a dar lo que tenga que dar por su felicidad. Y si tengo que dar mi vida por eso, tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el ejemplo que el Señor nos dio es que Él entregó hasta la última gota de su sangre y entregó su vida por su amada iglesia. Nosotros tenemos entonces el compromiso de que esa iglesia se acerque cada vez más a ser esa iglesia que Él quiere y necesita. Y necesita. ¿Por qué razón? Porque nosotros en este momento somos la mano de Dios aquí en la tierra. Solamente a través nuestro, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, los que no han creído podrán verlo. Es la única forma, no hay otra forma, mis amados, de que las personas inconversas puedan ver la gloria de Dios, sino a través de nosotros mismos. Ok, quiero contarles que cuando nosotros vemos ese matrimonio, un matrimonio feliz, estamos viendo a Dios hablar. ¿Ustedes han visto un matrimonio feliz? Yo espero que sí. Es más, espero que su matrimonio sea un matrimonio feliz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los recursos que nos ha dado el Señor para que así sea. Ok, cuando hay matrimonios felices, Dios está feliz. Pero cuando hay matrimonios felices, el diablo está enojado, porque a él no le gusta la felicidad. Él solamente ha venido a hurtar, a matar y a destruir, y además es mentiroso, y cuando miente, de lo suyo habla. Miren, mis amados, nosotros tenemos que aprender dónde podemos ver el Espíritu, a Dios actuando en nuestras vidas. La palabra de Dios me es clara, y cuando preparaba el mensaje se me revelaba de una manera especial dónde podíamos ver nosotros cuál era la relación que Dios quería para conmigo, para con su iglesia. Y traía a mi memoria, y me puse en la labor de buscarla hasta que lo encontré, una palabra que dice sencillamente que en los años postreros el espíritu de Elías hará ¿qué cosa? ¿Ustedes recuerdan? Volverá a traer el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Esa era la relación que el Señor estaba reclamando de mí. Esa era la relación. Creo que Dios estaba cansado de que yo simplemente fuera como su sirviente. Un día yo sentí que el Señor me decía: yo no necesito ni tengo una relación contigo para que me sirvas.
porque para eso tengo 1000 ángeles o muchos más, y lo hacen cuanto mejor. Él hizo al hombre para tener con él una relación diferente, una relación espiritual. Pero si nosotros no tenemos esa relación, sencillamente nos estamos perdiendo la mejor parte de la relación con el Señor. Así como el espíritu de Elías, mis amados, busca esa relación entre padres e hijos, una relación alegre, una relación que realmente funcione. Hay otro espíritu que no le gusta que eso pase, y aquí lo hemos mencionado más de una vez, y se llama el espíritu de Jezabel. Jezabel, ¿quién lo dijo? ¿Tú? A la mona. Bueno, ok. Entonces tenemos encontrados dos espíritus. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que ese espíritu de Jezabel, por favor, cuando menciono ese nombre, no piensen que estoy hablando de una mujer. No, es un espíritu, ¿sí? Es un espíritu que lo vemos nosotros cómo actuaba. ¿Por qué? Porque hubo un personaje en la palabra de Dios, en la Biblia, que ustedes lo ven, si la memoria no me falla, la primera vez que nace en el libro de Reyes, ¿sí? Cuando su esposo vio un terreno muy lindo que quería para él, su esposo era el rey, y llama a la persona dueña de ese predio y le dice, véndeme ese predio, y él le dice, no lo vendo. ¿Por qué? Por las razones que sea, punto, no lo vendo. Y resulta que está muy triste y se puso a llorar seguramente, y cuando su esposa lo ve le dice, esposo, ¿por qué está usted triste? Y le dice, porque Nabot no me quiso vender su viña. Y entonces la mujer, por supuesto, le dijo, ay hombre, pobrecito, pero hay otros, no, tú tienes unos muy lindos. No le dijo nada. Cultiva el tuyo para que quede parecido, no, yo te voy a ayudar. No le dijo eso. Lo que le dijo, ¿sabe qué? Pues róbeselo, hermano, y mira a ver qué tiene que hacer, y si lo tenemos que matar, pues lo matamos. ¿Cuál es el problema? Lo cierto del caso fue que se quedó con el bendito predio. Ustedes verán más adelante, es una historia triste, fea, ¿sí? Y fea. Pero no importa, ahí ustedes ven cómo actúa ese espíritu de Jezabel. ¿Por qué razón? Porque el rey ya había lamentado no haberlo podido comprar. Seguramente él había podido superar esa etapa, pero no, su esposa lo que hizo fue empezar a chuzarlo y empezar a chuzarlo. ¿Para qué? Para que empezara a ver de una manera diferente, y le anuló su forma de ser. Así actúa el espíritu de Jezabel, anulando el ministerio del hombre, ¿sí? Cuando hablamos de ministerio, nosotros tenemos que, o esa palabra nos lleva a dos escenarios. A dos escenarios. ¿Saben ustedes cuáles son? El hogar y la iglesia. Muy bien, Alberto, muy bien. El hogar y la iglesia, ahí es donde nosotros ejercemos nuestro ministerio. Es ahí. Es la razón por la cual ustedes pueden ver hombres que van a trabajar y son unos hombres exitosísimos en su trabajo, ¿sí? Son gerentes, son personas que todo el mundo consulta, conocedores de cómo funcionan las empresas, de cómo funcionan las cosas del mundo, pero llegan a su casa y están cero, anulados. Y vienen a la iglesia y cero. No pueden. ¿Cuál es la razón? Creo yo que la razón es justamente de lo que estamos en este momento hablando. Que no hemos podido entender que el Señor no solamente es mi Dios, sino que es mi papá. Por fin lo pude decir. Es mi papá. Eso era lo que yo ignoraba por completo. Yo nunca pude pedirle al Señor que actuara en mí. ¿Por qué? Porque Él era mi papá. Y como mi papá que era, tenía que enseñarme cómo se vive como un hijo. ¿Por qué? Porque yo me angustiaba cuando me llegaba un recibo. Así era. Yo no sé si yo les he contado, cuando yo me comprometí en matrimonio con la que hoy es mi esposa,
nos comprometimos el día, para un diciembre, y el compromiso era que nos íbamos a casar el diciembre siguiente. Ese era el plan. En marzo de ese año, sin empleo el hombre. En marzo de ese año. Por supuesto, la pregunta obvia, ¿no es cierto? Nuestros planes cambiaron. ¿Y yo qué le dije? No. Porque es que yo no vivo de lo que me pagaba mi patrón. Yo vivo es de lo que me da mi Señor. Esa es mi fe. Esa es la única que no se mueve. Esa es la única que no se mueve. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás es trivial. Pero si hay algo de lo que yo me puedo agarrar es de que el Señor es bueno y quiere bendecirme todo el tiempo. ¿Alguien tiene duda de eso? Gloria a su nombre. A mí me costó trabajo, pero quiero decirles que poquito a poco a mí la palabra me fue enseñando. Cuando el Señor, vayan por favor un momento, devolvámonos en el tiempo hasta el paraíso. Cuando el Señor hizo al hombre y después le hizo a la mujer, ¿vale? Miremos esa película, imagínensela ustedes como quieran, pero tráiganla a la memoria en este momento. El Señor hace a Adán y tiempo después le crea una Eva. Y le dice que esa Eva, ¿qué es para él? Ayuda idónea. ¿Sí? Una ayuda perfecta. Una ayuda perfecta. ¿Qué quiere decir eso? No está diciendo por ninguna parte que ella, mejor dicho, que son complementos, ¿sí o no? Complementos. ¿Qué quiere decir idónea? Quiere decir que ella va a completar lo que le falta a su Adán. ¿Está claro? Por eso es que somos equipo. Por eso es que somos equipo. Por eso es que cuando mis brazos ya no se quieren levantar, pues mi señora me los tendrá que levantar. ¿Sí? Cuando ella cae, es mi obligación ayudarla. Es mi obligación darle una palabra de esperanza. ¿Por qué razón? Porque es que el mundo en el que nosotros vivimos, esta mañana, la verdad, no sé en dónde vi un libro cuya pasta tengo aquí grabada y me quedó sonando. El libro se llamaba ¿Cómo ser una María en un mundo de Marta? Y me puse yo a pensar, ¿cómo ser una María en un mundo de Marta? ¿Ustedes recuerdan esos dos personajes? ¿Se acuerdan que uno le pedía al Señor que reprendiera a María? Señor, regáñala que no me quiere ayudar. ¿Se acuerdan que le decía eso? Ya está bien ahí, miren, le aparece una garrapata todo el tiempo pegada a usted ahí oyendo. Ella, ¿quién entendió? Ella sabía dónde estaba lo que realmente había hecho falta. Quiero que por favor abramos, ¿todos tienen Biblia? Sí, levántenla de papel, las electrónicas que no se levanten. ¿Qué pasó, Cami? ¿Qué pasó, Cami? Bueno, bien, ok, muy bien. Timoteo, capítulo 1, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 2, y segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Y vamos a ver ahí algo muy lindo que dice el apóstol Pablo. Bonita, ¿la tienes ahí? 1. Ok. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 1, 1 y 2. Ahí está. ¡Ay! ¿Mi qué? ¿Cómo así? ¿Timoteo era hijo de Pablo?
Pero es que además, ¿qué es lo que le está diciendo? Mire pues, pero miren lo que sucede. Ahora vamos a verlo en sentido contrario. Ya vimos cómo habla Pablo. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de Timoteo. Si Pablo le dice mi hijo, ¿cómo le dice Pablo? ¿Cómo le dice Timoteo? Bueno, no he visto ninguna parte de la palabra que diga que Timoteo le decía papá, pero hay algo que es absolutamente lógico, ¿sí? Yo tengo una madre espiritual, yo les he hablado de ella, es mi hermana en la carne. Seguramente cuando yo la veo no le digo hola mamá, no la saludo así, pero cuando me refiero a ella sí me refiero como mi madre espiritual, eso sí lo tengo absolutamente claro, porque ella fue la que me presentó a mí el evangelio, ¿sí? Entonces yo tengo ya un vínculo especial que supera un vínculo común y corriente, que supera un vínculo de simple amistad, ¿sí? Hay una cadena que yo tengo que hacer más fuerte cada día, porque si es mi hijo, yo lo tengo que cuidar. Yo lo tengo que cuidar, ¿sí? Si yo tengo un hijo espiritual permanentemente, yo lo tengo que cuidar, tengo que enseñarle. No es simplemente, venga amigo, y le hablo y le presento del Señor y recibo ahí alguna oración de fe, y si te vi, no me acuerdo más de ahí en adelante. Esa no puede ser la actitud. No puede ser la actitud. El Señor me está llamando para que yo tenga con Él una relación de padre a hijo. Y así mismo yo refleje esa relación con mis discípulos. Que se sienta la cobertura, que se sienta la protección. ¿Ustedes alguna vez llegaron a su casa y no estuvieran sus papás? Que estaban donde sea, que estaban haciendo una vuelta, más se demoraba usted en abrir la puerta para que sintieran el ambiente que ellos no estaban. ¿Sí les pasó o no les pasó? A mí me pasaba. A mí me pasaba. ¿Por qué razón? Porque es que hay una autoridad y hay un ambiente especial que rodea a ese padre. No se ve, pero se siente. Yo me acuerdo que yo de niño solía tener unos sueños que me despertaban asustado. Y la única forma de poder conciliar el sueño, adivinen cómo era. Pues yéndome para la cama de mis papás. Allá me arrunchaba y dormía como debía dormir. ¿Por qué? Porque esos temores que me asaltaban estando solo, ahí ya en la cama de mis papás no. Ahí sí yo podía perfectamente dormir plácidamente. A mi papá no le gustaba que yo me pasara a su cama. Entonces yo me tenía que pasar era por el lado de mi mamá. Y para que no se despertara yo ya tenía la estrategia, porque los dos tenían un sueño muy livianito. Entonces yo me iba por el lado de mi mamá así y le soplaba la cara así. No necesitaba hablar. Y ya ella se corría y yo me metía ahí. Yo creo que cuando nosotros tenemos una relación así con el Señor, es realmente una delicia. Yo estoy convencido que meterse uno ahí, roparse al lado del Señor para que Él nos runche, ¿sí? Nos consienta. Eso es lo que Él está esperando de mí. Y miren que hay muchas palabras, muchas citas en la Biblia que nos invitan a tener ese tipo de relación. Voy a mencionarlas para que nos ubiquemos en ellas, ¿de acuerdo? Vamos por favor a Salmos 68:5. Miller, por favor. Isaías 64:8. Por favor, Cristian. Mateo 6:9. Por favor, mi hermano Arcadio. Mateo 7:11. Cami. Y terminamos con Primera de Pedro 1:17. Por favor, mi hermano Víctor. Primera de Pedro 1:17. Salmo 68:5. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Es padre, ¿sí ve? Padre de huérfanos, padre de viudas, padre de desamparados. ¿Qué nos está diciendo? No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo que tenga que traerle miedo a un hijo mío. Por nada estéis afanosos,
porque yo no solamente soy su Dios, sino que soy su papá. Yo soy su papá, así como yo puedo ir donde mi papá con total confianza a pedirle que me regale algo, sin mayores cosas, sin mayores procedimientos, sin ningún ritual, puedo pedirle y sé que tengo respuesta. ¿Sí? ¿A quién más llega yo? Que diga, venga mi hija, papá, necesito unos tenis nuevos. ¿Qué le dice el papá? Bueno, yo siempre le digo, dígale a su papá, yo, ¿por qué? Ese soy yo. ¿Sí? Pero la verdad es que uno al Padre llega tranquilo, llega a pedirle sin necesidad de nada. Yo me acuerdo que alguien me decía que con Dios siempre había que hablarle con grandilocuencia. Mentira, mentira. Ya te voy a decir qué es la grandilocuencia. Imagínate, tú estás sentado estudiando ahí en tu estudio, en tu casa, ¿sí? Ay, estás preparando, por ejemplo, en el caso mío, puedo estar preparando una enseñanza en el Señor, o puedo estar preparando una audiencia pública, qué sé yo. Y de pronto se abre la puerta. Sarita, chiquita así. ¿Sí? Entonces ella no tiene que entrar haciendo genuflexiones, ¿no? Ni venias, ni mucho menos. No tiene que entrar hablándome, adorado Padrecito, ¿cierto? No tiene que hacerlo. Tú que te estás deleitando en las más maravillosas páginas de la jurisprudencia nacional, ¿no? Tú que eres tan sobradísimo de lote, papá, que mejor dicho es lo mejor que me ha podido pasar. Quisieras, por favor, escudriñar en tu bolsillo, a ver si encuentras un penique que yo pueda invertir en una bombombún. No, eso no. Entonces, ¿qué hace? Entra con toda la irreverencia que el caso requiere, se sienta en las piernas, le jala la barba y le dice, papá, regáleme un dulce. ¿Cierto o no cierto? Esa es la confianza. Esa es la confianza. Yo no necesito llegar al... Esa era la grandilocuencia. Y hable de manera maravillosa. Y llénese de cosas y de arandelas. No, Dios no es así. Por el contrario, entre menos formalismos, más fácil llegamos a su presencia. Más fácil llegamos a su presencia. Aquí es Él el que nos está diciendo, yo soy el papá de los huérfanos. Yo soy el marido de las viudas. No tienen por qué temer. No tienen por qué temer. Yo tengo todo lo que ustedes necesitan. Y quiero decirles, mis amados, en el cielo no hay escasez. No hay escasez. ¿Qué cita sigue? Cristian, no importa, cualquiera. Todas hablan de lo mismo. ¿Cómo? Isaías 64:8. Ahí va. Ahora pues, Jehová, Escuche. tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. Mire, ahora pues, Jehová, ¿tú eres qué? Nuestro Padre. Miren, en el Antiguo Testamento ustedes pueden ver esa palabra, pero rara vez ustedes ven en una persona esa relación. Rara vez ven ustedes en una persona esa relación. En los profetas, no sé, pero no se habla Padre. Esa palabra no la usan. Les queda grande. Tener una relación más lejana. En cambio entramos al Nuevo Testamento y por todas partes aparece. Pensando que el Señor dice, porque Él es mi Padre. ¿Y qué dice? Hace un momentico cantamos una canción muy linda, no la había escuchado, que habla, soy coheredero. Coheredero. Cuando yo vengo aquí, mis amados, y le digo, mi hermano Carlos, mi hermano Cristian, mi hermana Ginette, ¿por qué le digo hermano? Tenemos algo en común. ¿Qué es? Es un papá. Un papá. Entonces, si todo el tiempo estamos retirando eso y nos estamos recordando que somos hermanos, pues entonces tenemos que estar recordando que tenemos un papá que espera que no nos falte nada. ¿Sí? ¿Por qué no hay manera de que un cristiano hoy por hoy tiene uno que pasar? Mire, perdónenme, mis amados, pero si nosotros todavía nos angustiamos porque no tenemos con qué pagar el recibo, es porque nuestra relación es muy débil nuestra relación con el Señor. Él sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe, Él no ignora, Él no necesita que todos los días le estemos diciendo.
Yo me acuerdo que en la primera, no, ya recién casado yo, cogía como les cuento, cuando me casé no tenía empleo, ¿no? Ya se los dije. Y llegaban los recibos y, señor, entonces yo tenía ahí una cosita en la que los colocaba y ahí te llegó otro, señor. Problemas tuyos. Y ahí llegaba la plata. Siempre había con qué pagarlo. Es la razón por la cual yo no me angustiaba de eso. Al principio sí, me temblaban las piernas. Que no hay mercado, que no hay nada, que no he pagado el colegio de las niñas, etcétera. Pero cuando llegaba, al principio yo estaba nervioso. Ya poquito a poco, hoy no. Hoy sería yo, estaría dudando de mi Señor si hoy pienso que no. Porque lo he visto actuar 1000 veces. 1000 veces lo he visto actuar. ¿Ustedes sí entienden de qué les estoy hablando? Sí. ¿Han vivido ustedes una relación así con el Señor? Sí. Que ustedes puedan clamar y que Él responda. Sí. Eso es lo que Él quiere. Esa es la relación que hoy clama para mí, mi Señor. Si el Señor les está hablando a mí hoy, yo no sé por qué, pero la culpa no es mía. ¿Quién tiene la siguiente cita? De Isaías pasamos a Mateo 6:9. Esa sí no la ha oído nadie, pónganle cuidado y verá. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en Padre los nuestro. Me fascina que el Señor nos enseñó eso. Si bien es cierto, eso no es una oración para repetirla, no importa, cuando quieran repítanla. Es un modelo, desde luego, es un modelo. Pero yo creo que el Señor no tiene nada con que la podamos repetir. Para que yo cuando llegue a Él, llegue como diciéndole: Padre, 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 para que se manifieste así en mi vida. Miren, mis amados, no es difícil. Créanme que es más difícil tener dudas frente al Señor. Es más difícil, es más fácil. Oí hace poquito una oración que decía, Señor, a través de William: nos abandonamos en ti. ¿Qué quiere decir? No me voy a preocupar más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo soy tu hijo, ese es problema tuyo. Punto. ¿Qué me dice él? Busque, créame, tenga fe. Tenga fe. Seguimos con Mateo. ¿Tú la tienes, Cami? Mateo 7:11. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Ah, eso sí está mejor. ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde empezamos? Yo quisiera verlos a ustedes en vísperas de Navidad. Yo quisiera verlos en vísperas de Navidad. Aunque todos oramos para que no se nos quite el gozo por el llegar la Navidad, porque se nos convirtió en solo mercantil, ¿no es cierto? Y a veces nos olvidamos de llamar a un tiempo de reflexión. Está ya esperando la pariente. ¿Sabe cuál es la pariente, no? La prima. La prima. Porque llega la prima y ahí salen directo. ¿Qué? Los pantalones de los niños, las camisas, y se le olvida a usted que usted también existe. ¿No les ha pasado? Todo para los niños. Todo para los niños. Tienen que recordarle. A Humberto fue que le recordaron hace poquito: acuérdese que necesita zapatos, hermano. Sí fue así, ¿no es cierto? Acuérdese que necesita zapatos. ¿Y qué dijo tu papá? 3, ¿no? 3. Ese es el papá que nosotros tenemos. ¿Sí? Si hay algo que pasa todavía por nuestra mente y que de alguna manera nos convence o nos hace creer que nosotros dependemos de nuestro propio trabajo, estamos graves. Estamos graves. El Señor no nos pide a nosotros eso. No. Ore si quiere para que su empresa sea próspera. Sí, eso sí está bien. Pero el día que usted crea que su bienestar viene de ahí, está puesto en el lugar equivocado. Está puesto en el lugar equivocado. Eso fue lo que yo aprendí hoy. Cuando yo ore por mis necesidades, es válido. Cuando oro por los de las demás, también es válido. Pero tengo que creer de la misma manera.
tengo que creer de la misma manera. Yo me acuerdo todavía, creo que hace unos 15 días estaba aquí mi hermana Elma, llegó indispuesta y tan pronto pasó por el umbral de esa puerta, nos pidió a mi señora y a mí, por favor oren por mí, que me siento incómoda. Aquí está y me está escuchando y sabe que no estoy mintiendo. Y me encantó verla, al rato salió dichosa, salió riendo. O sea que el Señor actuó y actuó enseguida. Ese es. Entonces uno, ¿por qué no clama? ¿Por qué no clama? Yo la verdad no he podido entender por qué nosotros tenemos comportamientos como ambiguos, parecemos como bipolares. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, así como Pedro. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de Pedro? Parecemos un sub y baja, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Ustedes son así con sus hijos? ¿No? Cuando llegue el niño por la mañana, decirle, papi, necesito para el bus, ¿qué le dice? Yo no sé, vaya, ¿usted verá qué hace? Yo no tengo. No, por favor. Y si no tiene, verá cómo consigue, hermano. Pero el chino tiene que salir con plata para el bus, ¿o no? ¿Uno lo hace o no? Mire lo que acabamos de leer, dice Camila. Ustedes que son apenas unos mortales, unos simples pecadores, saben dar buenas dádivas a su hijo. Cuando compran el jean, compran el peor de todos, o dicen, no, para que le dure, hermano. ¿Sí o no? Para que le dure, comprémosle una cosa buena al muchacho. Claro, ese es el papá. Ese es el papá. Y está diciendo que si nosotros, que somos unos meros pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? ¿Cuánto más Él? ¿Le creemos o no le creemos? Podemos descargar nuestra angustia en el Señor. Podemos descargar nuestra angustia en el Señor. ¿Alguna otra cita? El hermano Víctor, por favor. Primera de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿De nuestra qué? Peregrinación. ¿Qué es una peregrinación? Gracias, gracias, mi hermano. Pero ¿qué habla del Padre? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿O qué nos está enseñando eso? ¿Qué nos está enseñando eso? ¿De qué nos está hablando? ¿A quién debemos confiar? Pues si vosotros... no, cámbienmelo ya. Primera de Timoteo 1:17, hermano Víctor. Primera de Pedro. Estelita, por favor. Bueno, tenemos alguna dificultad técnica. Pero no importa. No importa. Lo que queremos decir no depende de eso. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción, ¿ustedes saben qué es acepción? Que no hace diferencia, no dice este sí, este no, este sí, este no. No lo hace. No lo hace. Dice, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo por vuestra peregrinación. ¿Qué es lo que está diciendo? No me quiero salir. No puedo salirme, no quiero salirme. El Señor se lo está diciendo, camine conmigo todo el tiempo. ¿Por qué yo me tengo que rajar entonces? ¿Por qué me tengo yo que rajar? No hay ninguna razón. Mira lo que el Señor me dice. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo por vuestra peregrinación. ¿Por qué tengo yo que temer? Díganme, ¿por qué tengo yo que temer si tengo un papá que acepta a todos? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Yo no hago acepción de personas, no tenga miedo. ¿Sí? Yo me acuerdo que ustedes han visto en algún momento cuando los hijos saltan a los papás. ¿Sí? Mi hija Daniela es una que todavía lo hace y yo ya no soy el mismo de antes. ¿Sí? Una vez me dijo, ay papi, yo pensé que me ibas a soltar. Yo me acuerdo que aunque me dolió hasta todo el armazón, lo único que acerté a decirle, no te preocupes que de los brazos de tu papá nunca te vas a caer. Yo le he orado al Señor para que eso sea así. ¿Sí? Cuando estaba más chiquita se mandaba así, papi, cógeme. ¿Y sabe por qué lo hacía?
porque sabía que yo no le iba a decir, ¡ole! No, yo sabía que yo la agarraba y no la iba a dejar caer, ¿cierto? Y quiero decirle que de alguna manera me gustaba que lo hiciera, para que viera que en los brazos de su papá estaba bien, estaba bien. Por favor, léelo, puesto en pie, por favor. Ahí va el micrófono. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Extranjeros. ¿Esa es la Biblia textual? Bueno, está más claro. Está más claro. Él nos ama a todos igual. Él nos ama a todos por igual. La obra, Señor, tienen que ser juiciosos. Y si invocáis, bueno, listo. Yo sé que ustedes tienen en su mente en este momento alguna palabra que el Señor les haya dado. Yo estoy seguro de eso. Para crear una identidad de padre a hijo. Sin dejar que nada nos arrebate a nosotros ese gozo. Nosotros los cristianos, las personas que hemos depositado en el Señor nuestra fe, tenemos la forzosa obligación de confiar en Él. El día que ustedes cuenten con lo que tienen en el bolsillo, su Dios es así de chiquito. Así de chiquito. De modo que a medida que se va gastando, que se va gastando, que se va gastando, y ya cuando esté a punto de, entonces ya me desesperé. No, aquí ya no hay nada que hacer. Y como hizo una mujer, recuerdan en la palabra, que dice, lo único que tengo es una harina, voy a preparar un par de arepas y me las voy a comer para dejarnos morir con mis hijos. ¿Se acuerdan? Ustedes saben de qué les estoy hablando. Pero ¿les llegó la bendición o no les llegó? ¿Abundante o no? ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó. Eso es lo que hoy el Señor nos pide. Él nos ama más de lo que nosotros pensamos. Con amor eterno. Con amor eterno. O sea, desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Nos amará. Él no dice por un tiempito nomás. Por siempre. Para siempre es su misericordia. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Eso significa seguridad. Eso significa paz. Eso significa que nosotros tenemos puesta nuestra fe en alguien que realmente lo merece. ¿Estamos, mis amados? ¿Me comunico, iglesia? Mi hermana Marta, ¿quiere venir un momentico, por favor? La hermana Marta me ha pedido el favor que oremos por ella, porque va a emprender un viaje pronto, ¿cierto? Ok, entonces vamos a orar por eso en este momento y vamos a poner entonces en la presencia del Señor, a ver qué tiene el Señor para nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, a ti venimos, Señor, unánimes juntos para darte gracias por la vida de mi hermana Marta. Señor, ella ha pedido especialmente que oremos por ese viaje que va a emprender en estos días. Tú sabes con qué propósito la llevas, Señor. Tú sabes, Padre Santo, cuál es el plan que tú tienes para con ella. Yo quiero, ¿cuál es su decisión? El Señor le dice que consulte su corazón para tomar decisiones. No sé cuál será la decisión. ¿Usted planea quedarse de casualidad? Sí. Ah, esa es. Bueno, quiero contarle que el Señor va a estar con usted. Tome de corazón, consúltele. ¿Sabe qué? Él es su papá. Él es su papá. Si está queriendo ir para buscar nuevos horizontes, nunca vaya a creer
que Él está más presente allá que acá. Martica, hágame un favor. Ore por él. Tú sabes, Señor, los planes, los propósitos por los cuales ella va a hacer este viaje, Señor. Yo te ruego, Señor, que la guardes, que la lleves con tu paz, con tu bendición, bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu bendición, Señor. Llévala, Señor, con la paz tuya en su corazón, que ella crea, Señor, que tú eres el papá de ella, allá o donde tú la tengas, Señor. Guárdala, protégela, Señor, bendícela, cúmplele, Señor, por favor, humildemente te lo pedimos, que le conceda, Señor, los anhelos, los sueños de su corazón, Señor. Bendícela grandemente, Señor, protégela, prospérala, Señor, pero ella siempre esté confiando en ti, Señor, de que tú eres su proveedor y de que tú estás con ella como tú lo has prometido hasta el fin de sus días. Gracias, Señor, por ella. En Cristo Jesús, bendito Espíritu Santo, y amén. 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 Dios le bendiga, mi hermana. Nos ponemos en pie, iglesia, por favor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta congregación. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que estés tú en sus corazones, Señor, y que te reconozcan, Padre maravilloso y grande, que tú eres, que estás dispuesto, Señor, a hacer, decir y actuar en la forma que tengas que hacer para que tus hijos sientan ese amor eterno que nos has prodigado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.